Buenas noches, mi nombre es Laura Zúñiga Hernández, escritora costarricense. Les saludo en esta segunda jornada del segundo encuentro de minificción centroamericana. Hoy tenemos la participación en esta noche de Rafael Ángel Herra, escritor costarricense muy reconocido, que nos viene a hablar sobre la minificción y nos trae una propuesta muy interesante. Empezamos un poquito tarde, entonces a los que nos estaban esperando en vivo, les agradecemos la paciencia. Vamos a empezar con la entrevista. Para eso está aquí también mi colega Andrés Briceño, que nos va a guiar con esta entrevista y el conversatorio que vamos a hacer con don Rafael Ángel. Muchísimas gracias, Laura, por la introducción. Un placer. Mi nombre es Andrés Briceño, poeta y gestor cultural costarricense. Un gran saludo al público que nos está viendo en redes sociales y público presente aquí en el Centro Cultural de España. Para mí es un honor presentar en esta noche, recibir en este escenario al autor Rafael Ángel Herra. Él es autor costarricense de ficción en cuanto a novelas, cuentos y microrelatos, también la poesía y el ensayo con temas como la corporalidad, el autoengaño, entre otros temas. Obtuvo el Premio Internacional de Poesía Alfonso Gatto en 2019. Es miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. Obtuvo el Premio Áncora de Novela. Obtuvo un doctorado en Filosofía en la Universidad de Mancusia en 1973, donde también estudió literatura comparada y filología. Así que para mí es un verdadero placer recibir a Rafael Ángel Herra en esta noche. Bienvenido, don Rafael. Muchas gracias, muy amable. Estoy a la orden para que lo que se les ofrezca en breve, a propósito. A propósito del tema que nos convoca hoy, por supuesto. Perfecto. Entonces, como primera pregunta, y tal vez yo creo que la pregunta más importante de la noche para conocer más a don Rafael Ángel en esta primera parte del conversatorio, ¿quién es Rafael Ángel Herra, el autor? Esa es una tarea muy difícil, el autorretrato. La moda reciente de los últimos años, el selfie, que es un neologismo también en inglés. El autorretrato es una trampa. Por eso muchos autores prefieren escribir autoficción o cuando escriben textos autobiográficos transforman en cierto modo el pasado. Esa impresión la tuve yo leyendo el libro aquel de memorias de García Márquez. La impresión que tuve, para simplificar, es que ajustó los recuerdos a características y sucesos de 100 años de soledad. Entonces fue una especie de autoficción entendida como biografía que le permitió construir un pasado que imitaba a la ficción. A mí me pareció extraordinario, eso, muy ingenioso y como un ejercicio literario también que en cierto modo venía a culminar la escritura que no se acabó nunca de 100 años de soledad, con esta variante, ese selfie arreglado no con Photoshop, sino arreglado con el estilo, con la elegancia, con la imaginación estilística de García Márquez. Es que era otra época. Pues es otra época, con estilo sin estilo, con otros estilos o con formas más rudas. En general, el autorretrato es una composición que sobre hechos reales pone un velo de deseos y de autoconstrucción. Entonces, bueno, dicho esto, ahora podría decir cualquier cosa. ya nos anunció un poco, ¿verdad? ¿Cómo va la respuesta? Va a ser una ficción. La respuesta es, yo la consigo como alguien aficionado desde muy joven a la literatura, que descubrió
diferentes participantes en la formación académica y que por eso en toda literatura se trataría de nosotros autores interesantes. El caso de Stephen Hawking, muy de formación académica, estudió licenciatura, doctorado, y luego posgrado en idiomas, acabado papeles y para escribir la tesis. Y es bueno que no era el mejor estímulo para trabajar la tesis, pero una vez que me libré de esa etapa así, como se llama, con mucho rigor y con insistencia, con constancia, a practicar la escritura de ficción junto al ensayo y a la poesía. Por ahí podríamos decir entonces que Rafael Ángel se define como un escritor y las otras facetas. Yo sé que usted hace muchas cosas. ¿Qué más? Le gusta viajar. Siento que uno de sus textos habla mucho de una travesía que hace. Es importante para un escritor viajar. Sí, es una manera de conocerse en relación con el contexto. Y es un placer, además, es un placer en sí, conocer lugares, ciudades, experimentar las particularidades de una ciudad, que son muy distintas. Si uno se pasea por Estambul, o se pasea por Nápoles, o se pasea por Berlín. Yo tuve la suerte de vivir en Alemania muchos años, y entonces tengo ese punto de referencia, así que puedo decir que estoy con un pie en un lado y otro en el otro, y eso me permite muchas modalidades de comparación, que no son comparaciones valorativas, son comparaciones de experiencias de vida, y cómo se vive la ciudad, y cómo se vive el paisaje. Mira, yo en un texto que estaba muy por el arte, pero no podemos hablar de eso, pero vamos a hablar de eso, en un viaje a Creta, cuando era estudiante en Alemania, fuimos a una playa en Creta, y ahí fue muy interesante. Bueno, era una playa bastante solitaria, era una playa rocosa, todas esas playas toscas y fascinantes, muchas así del Mediterráneo, sobre todo en la costa italiana y en la costa griega, en la costa de donde está ahora, bueno, la antigua Yugoslavia. Y allí estaba un viejo junto al mar. Lo estuvimos al lado de él, mirando el mar, y él nos miró en la lejanía, las olas, quién sabe, el cielo límpido, y entonces alzó un brazo y hizo así, alas, el mar. Ya eso era una experiencia que me conmovió. Pero ese viejo, un viejo, más viejo que yo ahora, rudo y tierno a la vez, con rastro de campesino. Yo me lo imaginaba como un pastor con las ovejas, huyéndole a algunos de los personajes de la mitología griega. Y finalmente, bueno, ahí acabó la historia, pero fue muy conmovedor, nunca lo olvidé. Esa es una manera de vivir el paisaje, ¿verdad? Una manera de estar ahí y de reconocerse uno en ese paisaje con una persona o con personas que aparecen en esas circunstancias. Y así puedo contar otras anécdotas que son experiencias urbanas, experiencias paisajísticas. A mí me gusta mucho caminar. Caminar es recorrer la naturaleza a un ritmo en que uno puede disfrutar, puede gozar los detalles y puede gozar el conjunto, la vista lejana o lo minúsculo, y puede conformarse así una especie de totalidad del conjunto de este paisaje. Lo viví en
paseando por el Sahara, por ejemplo, usando los montes Atlas, o acercándome en Fez a una tenería, el olor era extraño, intenso, fuerte, formidable, y los colores eran deslumbrantes, los ojos que tenían en pequeñas pailas, y los cueros por ahí colgando. Pero es una experiencia también de hace muchísimos años que queda grabada y que me dice, bueno, esta ciudad tiene estas características. Y en este punto encuentro esto, precisamente. Yo recuerdo haber visto un reportaje en la televisión alemana que era precisamente esto, ¿no? ahora socio, no había asociado. Era esta manera particular de ver puntos particulares que están ahí, pero que no sobresalen de distintas ciudades. Entonces ponía un ambiente familiar en México, el ambiente familiar puro, tranquilo, de una mujer que se exhibía en un lugar y que vivía de eso, y que sustentaba a su familia en parte de exhibirse en ese lugar y casi que dejarse tocar. Nada más es decir mucho, ¿no? Sí. Quiero decir, o en ¿cómo se llama? En Rusia, en las estepas, también una experiencia muy dura de vida, muy particular. Entonces, enfocaban en ese reportaje puntos muy sensibles de distintos países muy distintos. Y en todos los países pueden encontrar algo así, se puede buscar. Bueno, estas son experiencias de vida que a uno lo forman y le crean perspectivas de goce. Porque son maneras de crecer conociendo detalles de un país, de una sociedad o de un ambiente o de un paisaje, ¿no? A mí me gustan los detalles, por eso el microrelato. Por eso queda muy bien la microficción, definitivamente. Esos instantes, agradecer a los que nos acompañan. Y a don Rafael. Bien, don Rafa, todos nos damos cuenta que usted en Venezuela literatura desde muy pequeño, ¿verdad? ¿Y qué siente usted que fue lo que sintió la chispa, lo que despertara esa pasión por la literatura? Es difícil decir. Yo podría acentuar, destacar ciertos recuerdos y decir, ahí está la clave, pero me parece que sería una gran exageración, porque son muchos factores que ocurren. De alguna manera, hay la experiencia de infancia, cuando uno escucha relatos. Mi abuelo me contaba relatos, por ejemplo, o cuando leía los primeros textos o me los leían, o bien en la radio, y ya más específico en la televisión, pues había historias que me provocaban cierta fascinación. Bueno, todo eso va cristalizando y va creando un interés, y ese interés de pronto toma forma literariamente. Quizá lo que me produjo lo que se convirtió en un estímulo muy curioso fue algo contradictorio. En el bachillerato, en la clase de español o de castellano, como se decía, como se llamaba en ese tiempo, la clase, la profesora nos hizo un examen de redacción, y yo escribí jugando un poco con las palabras y con las circunstancias. Imagínense, era muy elemental todo. Pero bueno, no me atuve simplemente al tema, sino que ni tampoco al discurso, al cuento lineal, sino más bien me detuve en los detalles de la lengua, en explorar el estilo. No sé, fue espontáneo, no tenía ninguna intención de crear una obra, una mini obra maestra. Era simplemente un juego, y me saqué un 4.
Oh, La profesora me puso 4. dijo que estaba muy confuso para él. Que estaba así, que había jugado demasiado. Ese día de algún modo fue muy interesante en mis intereses posteriores. En ser un autor al que le gusta experimentar y no repetir simplemente las formas convencionales de la literatura, sino más bien, bueno, me di cuenta después, estar a tono con ciertas formas prácticas subversivas de la literatura en el siglo XX, lo que algunos llaman perdón, ya me faltaron las palabras. A veces dicen que es asunto de que está buscando la palabra posmodernidad, que no es una palabra difícil tampoco. Ya es tan común como el chocolate. Pero es una palabra confusa y de definición también bastante difícil, pero se han llegado a algunos acuerdos más o menos convencionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir y cómo se va para el autor moderno? En general la palabra tiene un tinte peyorativo y tiene también a veces un tinte conservador, aunque una de las características de la posmodernidad es romper formas. Entonces no veo yo cómo puede ser conservador. ¿Cómo es el matrimonio entre lo conservador y la ruptura de reglas? Pero bueno, dejémoslo así porque no, y tenemos que hablar de lo subversivo. De lo subversivo. Tenemos que hablar de lo subversivo más adelante, porque es parte también de la microficción. Exacto. Bueno, entonces... Y antes de entrar de lleno tal vez al tema central de este conversatorio, que es la minificción, me gustaría hacerle un par de preguntas. ¿Qué significa para usted los reconocimientos que ha recibido a través de su vida? Los conocimientos que ha recibido. Sí, los reconocimientos que ha recibido a través de su carrera como bueno, eso es una suerte, es algo que me he buscado y que pues, me parece poco elegante buscar esas cosas, ¿verdad? Y bueno, es un poco la rueda de la fortuna que de pronto me da su giro y te favorece, pero que es así, es arbitraria, es arbitraria como una ruleta. Y claro, me ha complacido mucho. Fue muy importante, sobre todo el premio que tiene el nombre de Alfonso Gatto, este poeta italiano de la época de la guerra, y que lo otorgan todos los años en la fundación en la ciudad de Salerno, el Gatto era de Salerno. Y pues fue una sorpresa y muy agradable porque eso vino acompañado también de la publicación de la novela El Ingenio Maligno en la traducción italiana y de una colección de poemas que se publicaron ahí, y que fue un experimento muy interesante por parte de las personas encargadas allá, que son principalmente 3 damas más el presidente de la fundación, las que están en la cabeza, son el motor más activo, ¿verdad? Y tienen en la carrera de literatura hispanoamericana, tienen un taller de traducción. Entonces hubo un experimento de traducción colectiva con los poemas. Fue el grupo de 8 personas, pero 8 10. Y estuve ahí reunido con ellas. Y fue también una sorpresa, ¿verdad? Que se produjera una obra de esa manera, en una traducción colectiva, en una escuela que trabaja sobre la traducción, que medita sobre eso tan complejo que es la traducción. Muy complicado y muy postmoderno. Sí. Podríamos decir que es
Sí, yo lo vi, ¿verdad? Y dije que me sorprendió y me admiró, bueno, y me sentí también muy agradecido por la generosidad y bueno, y la iniciativa de encontrar, encontrar la obra de un autor muy lejano de lo que es habitual. Incluso en las grandes autopistas de la literatura hispanoamericana, porque en general pues, se conocen más los autores de países grandes. Aparte de España, pues, países grandes como Argentina, Chile o Brasil, bueno, pero ya en la lengua portuguesa. Los países menores se conocen muy poco y tampoco ahí es fácil despertar el interés, que es una cuestión que tiene que ver con el interés, por un lado, del público, pero depende del interés de las editoriales y también paralelamente del interés académico, que destacan, que seleccionan los académicos de la obra internacional, o sea, de todo el repertorio de obras que circulan en sus pequeños mercados en países menores, ¿verdad? Desde el punto de vista de población o de significación en el mercado internacional o en aportes específicos. Pero lo importante es que puso Centroamérica en alto ya en Italia. Entonces, sí, sí, estar allá y de eso se tratan también estos encuentros, que las personas conozcan, que el público conozca que hay autores costarricenses que hacen más de lo que se ve. A veces nos quedamos como solo con ese libro que leímos por ahí, pero tienen también un trasfondo. Una obra detrás. Sí. Bueno, ¿qué hay en el futuro? ¿Qué se puede esperar para Ginebra en el futuro como escritor? Pues por los años que me quedan, no sé. No mucho. Son canciones. Pero bueno, ahí la pluma tiene tinta. Y la tinta tiene espíritu, por lo menos lo busca. Sí. Y ahí sí. Ahora, claro, en los últimos años he experimentado mucho con el microrelato, el microtexto. Y creo que he logrado como lo digo, he logrado sacarme de la imaginación lo que quería. Y bueno, estoy trabajando en eso y se me siguen ocurriendo temas y modalidades de redacción, porque no se escribe, un tema no se escribe siempre de la misma manera que los antecedentes. Entonces uno busca cuál es la mejor forma de contarlo para que tenga el mejor efecto. Y el microrelato es muy efectista, es una de las características en la que casi todos los teóricos se ponen de acuerdo. Tiene un efecto fulminante, es un garrotazo en el lector. García Márquez decía que la novela es como el matrimonio, que se va corrigiendo poco a poco, se echa atrás, se va por el suelo, se deprime el autor y luego se recupera. Y que en cambio el cuento es un acto de amor de un solo golpe, resulta o no resulta. Hablaba del cuento normal. Sí, y ahora el microrelato. Y ahora el microrelato es eso potenciado, ¿no? Porque sí, o resulta o no resulta. Y si es un microrelato brevísimo, de pocas líneas, todavía es más impactante. Tiene que ser más impactante el efecto para que se le reconozca como un texto de calidad. Sí, y ahora él nos compartió un microrelato sin querer. Eso del examen de redacción. Díganme si no sonó a microrelato. No esperábamos el final. Era ese fulminante, le saqué un 4. Y todos esperábamos un 10. O sea, de verdad, todos esperábamos un 10. Y ese es el efecto que tiene la microficción. Y llegar a ese punto, yo creo que es lo más complejo. Llegar a ese efecto que el lector se quede, wow, ¿qué fue lo que dijo aquí? Y se devuelve
puede hacerse de otra manera el mismo tema, ¿verdad? Entonces yo diría, ese cuento tiene un corolario o otro mini cuento que se le pega. Pues, bueno, espero no seguir sacando cuartos. Hablábamos ahora en el otro conversatorio, cómo de cuentos, porque eso lo decía el autor, cómo de un cuento que él puede tener ahí. Yo a veces empiezo a ver los microrelatos dentro de ese cuento. Y yo me asombro porque yo lo estoy leyendo y ya yo lo escribí y sé que es un cuento, pero dentro de eso, él mismo descubre esos otros cuentos que se pegan. Sí, sí, a veces aparece, ¿no? No, hay distintas maneras de escribir, claro, de desarrollar el proceso de concreción del textual del cuento. Y en algunos casos es sorpresivo, de pronto está ahí. Yo tuve esa experiencia muy cercana con el libro La Divina Chusma, que son 101 microrelatos, todos con animales, en la tradición de la fábula, pero con muchos cambios. Y se me fueron ocurriendo en esa época, me agarró la fiebre por escribir mensajes con varias amistades. Y entonces, no sé por qué ocurrió, pero si así se dio. Y entonces comencé a escribirlos en los mensajes, escribía el cuento. Se me ocurría ahí mismo, entonces lo escribía. Yo creo que la mitad, por lo menos 50 de esos cuentos los escribí en mensajes. Fue un descubrimiento de la técnica del mensaje, la vía del teléfono y las posibilidades expresivas que permitía. Desde luego, no podía escribir con el teléfono una novela, pero ni siquiera un cuento largo, porque entonces se descargaba la batería, se le descargaba la paciencia al otro lado de la línea. No, por la naturaleza misma del instrumento se imponía el microrelato. Pero entonces la cuestión era que de algún modo la conversación me estimulaba un tema. Y entonces lo escribí y ya lo ponía así, después ya lo escribí. Pero me ocurrió muchas veces. Fue muy, muy curioso el acuerdo armónico entre técnica e imaginación y recursos de escritura. Y compartir. Y eso. Para cerrar esta primera parte del conversatorio, una panel, quiero que me cuente quién es la falange guerra del ser humano. Otra cosa difícil, porque uno se ve y pone en palabras lo que ve, pero a veces las palabras no responden a lo que ve, o lo que uno ve no es lo que ve. Por ahí. Quiero decir que es muy fácil cambiar la autopercepción en beneficio de la manera en que uno quiere proyectarse a los ojos de los demás. Yo por eso he investigado mucho el tema del autoengaño. Y el autoengaño es eso, es esta forma indirecta de motivar mis acciones. Y es indirecta porque pongo en movimiento un mecanismo que funciona muy fácilmente, y es que enmascaro el acto que no me gusta con una justificación sustitutiva. Entonces yo hice esto por la razón A, pero hago pública la razón B, porque ese está más acorde con mi engarce con el contexto social, con la imagen que me doy de mí mismo y que quiero mantener, y con una especie de tranquilidad de conciencia que está ligada a todo acto moral. Entonces, bueno, el tema de la autopercepción es de cómo es la máscara que uno se da en relación no solo con los demás, sino con uno mismo. Esto es lo más importante.
¿qué soy yo para mí mismo en este contexto de acciones que pueden ser valoradas moralmente? Y bueno, por eso le digo, yo, si quiere un autorretrato ahí, yo le diría, yo soy una persona que anda a la búsqueda de los mecanismos por los cuales se autoengaña fácilmente y que le sirven para entender también a los demás, cómo los demás se autoengañan. Esa primera parte, que es muy de conocer al autor, lo deja. Yo, Andrés. Y como que Voy a tengo que meditar. Lo que va a hacer es un paréntesis para que usted me pase el micrófono por acá. Porque parece que nos escuchamos y no nos escuchamos. Entonces, vamos a pedir las disculpas del caso si durante la transmisión se ha cortado un poquito el sonido. Y vamos a continuar con esta segunda parte, que es la que muchos están esperando, y es hablar sobre la microficción. Y este señor, como ya vimos, es uno de los expertos en el país sobre el tema. Entonces nos va a conversar, y la propuesta que me hizo del tema fue muy interesante y yo me quedé, si usted quiere hablar de eso, hable de eso. La microficción como quimera, y esa analogía que hace, esa metáfora que va a utilizar, es lo que nos viene a compartir hoy. Cómo se representa ese ser mitológico, pero dentro de la minificción. Sí, bueno, esto no es una invención, es nada más ponerle nombre a algo que es una verificación de hechos y que es también una manera de resumir la doxografía, ¿no? Toda la información y las investigaciones que conozco sobre el microrelato. Hay mucha investigación, mucho texto, mucho artículo. Hay artículos excepcionalmente buenos, otros son reiterativos, pero algunos son realmente heurísticos, o sea que van descubriendo cosas. Y uno se da cuenta de que todo este esfuerzo es para entender un género que no es género todavía, que busca algo pero que no se ha definido y que en mi opinión probablemente no se va a definir, no va a encontrar la forma definitiva porque no se puede encorsetar, ¿no? Y es mejor que sea así porque eso permite una gran creatividad, esta volatilidad formal permite una gran creatividad, al mismo tiempo estimula la imaginación y pues, estimula diferentes esfuerzos creativos. ¿Es un género? No. Es casi género, un cuasi género, quizás se podría decir, o un subgénero del cuento. Pero además es un subgénero que tiene antecedentes larguísimos, desde las primeras historias de la cultura mediterránea y probablemente las tradiciones en Oriente también, que corrieron independientes, por lo menos en el extremo Oriente, aunque en el Medio Oriente hubo más relaciones en la historia de la narrativa. Por ejemplo, se sabe, está muy bien investigado, que las historias de Sopo tienen antecedentes en Babilonia. Y bueno, otras tradiciones como las orientales, como Calila Edimna, que es una colección también, se podría decir, microrelatos, ¿por qué no? Sí. Que viene también sobre todo de Persia. Y bueno, y hay una historia de la transmisión de ese texto, como ocurre con todos los textos de la antigüedad. Esa tradición tiene también implicaciones. Por ejemplo, hay un erudito italiano, acabo de leer un libro sobre Sopo, y sostiene que una de las características importantes de las fábulas de Sopo es que era literatura de esclavos, es decir, ir para esclavos.
Esto no se entiende en sentido peyorativo. Quiere decir que es una literatura en la cual el lector encuentra una reivindicación frente a una salida que no es posible de otro modo. Es decir, está condicionado, está acorralado por unas condiciones de existencia brutales, y entonces la única liberación que puede obtener es por medio de la fantasía y de los relatos. Y esos relatos son principalmente una buena parte de la tradición española de Soto, que además no tuvieron en la antigüedad un gran aprecio por los sectores cultos. Esto confirma, ¿no?, también esa tesis de este autor que cito. Las fábulas respondían entonces a un contexto cultural y político, económico y a un contexto de estructura social determinado. Y bueno, esto en la literatura se puede encontrar en otras épocas. No es un condicionamiento automático, pero es una forma en que la literatura responde a los contextos en los cuales surge y en los cuales produce lectores. Y bueno, esa teoría es sumamente importante en la tradición del saber de la antigüedad. Bueno, el microrrelato además está emparentado con muchos otros textos breves. Y es una lista, yo hice una lista tentativa, pero aquí la publiqué, una lista tentativa de textos que se pueden relacionar. Si quieren divertirse, se lo puedo leer. Microtextos, microcuentos, cuentos breves o hiperbreves, nanoficciones, minificciones, todos estos son casi sinónimos. Pero existen también los epigramas, los epígrafes, las sentencias, las viñetas, las anécdotas, los aerolitos, los dichos, el poema breve en prosa, los pies de grabado, los apotegmas, los chistes, las chanzas, las máximas, las reflexiones, los proverbios, los fragmentos. Hay notas, patrañas, apuntes, pecios, greguerías, bombas, consejas, memes, pancartas, aforismos, proposiciones, rezos, oraciones y no sé qué cosas breves hechas de palabras. Hay los exentos, que se llamaban en latín, pensamientos, ocurrencias, lemas, bueno, eso es ejemplo moral. Textos de caramelo, los adagios. Antes vendía caramelos con textos breves en el envoltorio. Adagios, estelas, los tankas, los haikus, los epitafios, las paradojas, las apologías, la oración, el pleonasmo. También hay las fórmulas que tenían en el rollo del mundo subterráneo romano, con maldiciones y con malos deseos contra alguien. Con la colaboración de una bruja, fórmulas mágicas del matrimonio después. Es decir, se trata de textos que tienen una unidad de sentido, una forma que no necesariamente es un microrrelato, pero que se le parece. Piensen también en los poemas en prosa, que son casi microrrelatos. A veces el microrrelato se acerca al poema en prosa, porque tiene una estética muy parecida más bien al texto lírico. Por eso es que muchos poetas tienden a escribir microrrelatos y viceversa. Sí. Podría ser una hipótesis. Eso vino de la tradición francesa de Baudelaire, de estos autores del poema, de prosa del spleen. Y ahora podría pensarse que tiene antecedentes, porque los epigramas de Marcial eran también muy poéticos. Y bueno, yo tengo unos aquí, unos. No traje, los apunté para no traer muchos libros y hacer muy enredado, ¿verdad? Tampoco vamos a leer demasiadas cosas, pero es muy curioso. Por ejemplo, vean
vean este epigrama de Marcial. Con desfallecida lengua canta el cisne sus dulces acentos. Es el cantor de su propia muerte. Es microrelato. Es un poema. Es algo que se escribe para otra cosa, ¿verdad? Sí. Sí. La identidad, podemos discutir ahí el debate sobre el relato moderno. Ese era poético. Hay otros dos irónicos que puedes ver. Uno se llama Gemelo y Maronila. Gemelo aspira a la mano de Maronila. Se inflama por su amor, la acosa, la suplica y la colma de regalos. ¿Es que es tan guapa? Todo lo contrario, nada más feo. ¿Qué hay, pues, en ella que tanto le seduce y agrada? Pues que tose y pronto la heredará. Final. Sí, está buenísimo. Conflictos, un meollo conflictivo, un final sorpresivo, ironía, es experiencia de vida, entonces tiene que reflejar la vida de algún modo también el microrelato. Y otro también en esa nota, se llama A un médico. Hace poco Diablo era médico, ahora es enterrador. Ya hacía cuando médico lo que hoy hace de sepulturero. ¿Les dio miedo? ¿Ah? Les dio miedo. Les dio miedo. Les dio miedo. Pero fíjense bien las características de brevedad, de tensión, de final sorpresivo. Sí, que eso quería yo resaltar escuchando todo eso. ¿Cuáles son las características primordiales para usted? Porque eso también hay un debate, cuáles son las de microficción y cuáles no. Pero para usted, ¿cuáles serían las primordiales? Bueno, aclaremos lo de la quimera. Okay. Lo llamo quimera, o género quimera, porque está compuesto de partes que hacen un todo extraño. En cada ejemplar es un todo extraño, o sea, una quimera nueva. Porque está hecho de partes distintas que no pertenecen a un conjunto, que son partes que provienen de otras cosas. La quimera tiene partes de distintos animales. Y bueno, el microrelato tiene partes de distintos géneros. Y esos forman un nuevo ser, este ser extraño, deforme, o con nueva forma, como quieran, con nueva vida y con un efecto particular. Bueno, yo decía por aquí, de casualidad, sin prever su pregunta, yo hice un condensado de interpretación. Entonces, él dice que, bueno, si uno ve todos los antecedentes, se puede decir que el microrelato vive precisamente de su condición quimérica. Si me pidieran precisar mi punto de vista, diré que prefiero el microrelato que cuente una historia mínima, que diga algo sobre la vida, con tensión entre fuerzas en conflicto, economía de recursos y final inesperado. Esas serían características que se pueden decir con tecnicismos también, y se puede agregar un poco más explicación técnica, pero eso lo hace, en mi opinión, para que se dé un microrelato. Y en esto tiene en común con el cuento y con la novela, con el género madre, que es que hay fuerzas en conflicto con la tragedia, ¿no? Que hay fuerzas en conflicto. ¿Cómo es? Hay un conflicto de un ser con otros, o con un ambiente, o con la naturaleza, o con un colectivo, o con un ser innombrado. Hay un conflicto con algo, y este conflicto se resuelve de manera sorpresiva, ¿verdad?
Eso yo pienso que es lo básico, que nos permite decir, bueno, cuál sería un modelo ideal de microrelato. No, esto no nos define a todos, es un desideratum, es un deseo mío de que, y es una guía para escribir microrelatos. Yo quiero que sean así, pero no es una definición apolítica, ni es un modelo, ni es un canon. No, es un deseo nada más de que el microrelato se estructure así porque es como a mí me gusta leerlo, y cuando encuentro microrelatos de otros autores me gusta que sean así. Pensando en la rareza, en la quimera, ¿cuáles son los, no sé si se ha topado algún texto que sea muy, muy extraño en cuanto a estructura? Por ahí mencionaban en otro lado que se habían encontrado una microficción que estaba escrita como una factura de supermercado. Ah, sí, bueno, sí hay muchas variantes. Sí. ¿Y cuál es el más extraño que ha visto, si recuerda? Sí, ahora no me acuerdo. He encontrado extraños, sí, que me gustan mucho. Bueno, yo escribí uno un poco raro, y es la línea, que es una lista de compras en el supermercado, pero que al final dice el narrador, bueno, dice, hay que comprar esto y hay que comprar esto, que le dicta a otra persona y hay que comprar esto. Y te pongo en orden según la distribución en el supermercado para no tener que dar muchas vueltas. Y al final el personaje dice, pero ¿para qué puta sirve una lista de supermercado aquí en la cárcel? Ah, sí. Es un final todavía. Es como cruel. ¿Ah? Es cruel, hemos escuchado cosas crueles, y es humor negro. Eso sí, sí, es muy duro. Bueno, creo que en mis textos en artefactos y en la Divina Chuma predomina el humor así. Sí, el papel higiénico, no se me olvida. Yo no supero ese texto, se llama así el papel higiénico. Sí. Después busqué en ese libro artefactos y lo leí. Yo tengo aquí unos breves que recogí, de mis textos. Unos están inéditos, otros están. Los puedo leer que son, algunos se acercan al microrelato, pero no son microrelatos. Los voy a leer a sabiendo, ¿no? Por ejemplo, unos son parodias, otros son alegorías, otros son pautas, ¿no? Una parodia es esta. La chihuahua de mi casa es microrelato. Si le creyéramos la opinión que tiene de sí misma, sería novela. Como ven, esa es una parodia de la autopercepción, ¿no? Sí, y los que han tenido chihuahuas, ¿verdad? se identifican con eso. Y esta es una parodia de un cuento de hadas, se llama El sapo. ¿Alguien se puede imaginar el miedo del sapo frente a la princesa? Sí, ese personaje, ¿no? Sí. Siempre se deja como de lado, siempre se ve la parte de la... Porque la princesa, yo tengo en el libro, este tema lo he tratado varias veces. En la Divina Chusma hablo del sapo, que al sapo no quiere besar a la princesa porque la princesa le da asco. O sea, esos son recursos de inversión. Una alegoría. Una cabra juguetea sobre el lomo de un asno. Muchos animales se las arreglan para encaramarse sobre las espaldas de otros. Aquí es más alegoría, no es cuento en el sentido que decía de ese desiderato. Este que está en la Divina Chusma, el sapo burlón. Qué horrendos son esos bichos y tan inútiles que ni siquiera saltan para ir de un lugar a otro, se dijo el sapo burlón mientras observaba a los cisnes en el charco. Otro concepto de belleza diferente. Otro texto convertido también en casi microrelato. Es una anécdota.
Dice, lo escuché así. Una vecina le propuso al sastre del barrio que le enseñara el oficio a su hijo. Y luego, sin esperar respuesta, agregó, pero dígame cuánto le va a pagar por enseñarle. Ese es uno, Es una inversión. una inversión. Una inversión, pero es una anécdota. Es una anécdota, sí. Y bueno, para hablar de cuentos brevísimos, yo experimenté también en esa línea. Uno se llama El Inodoro. Y el texto dice, me trago mi destino. Que se va en la línea con el papel. ¿Ah? Va en la línea con el papel higiénico. Para leer. El cuento más corto de todos parece ser este. El título es El punto final que no quiso ser otra cosa que punto. Ese es el título. Y el texto del cuento es un punto. Ajá. Ahí está el punto. Está el punto final. ¿Ah? Está el punto final, yo sí compro. Sí, ahí está. Pero hay todavía un texto más corto. Se llama Nada. Y no hay nada en el texto. Sí. Sí, dentro de esta lógica todo cabe. Todo Ese es un bien. poco el esquema relativista de la posmodernidad, Sí. que es muy peligroso y por ahí puede decirse que sea conservador, porque entonces no jerarquiza. Y al no jerarquizar, todo es igual. Entonces un cuadro con un chorro de pintura, si lo firma X autor que está consagrado por las ideas, entonces es una obra de arte. Entonces, ahí hay un peligro en esta concepción y los que destacan esa faceta de la posmodernidad, pues señalan este estado de cosas por el cual no se jerarquiza. Y si no se jerarquiza en valores, pues se termina no jerarquizando en cuestiones morales también. Y ahí ya se complican las cosas desde el punto de vista social, ¿no? Y desde el punto de vista del ejercicio del poder y de las funciones ciudadanas también. Pero ya tiene consecuencias, pero bueno, no vamos a ir por ahí ahora. Sí. Yo tengo un cuento intertextual que me dio mucha curiosidad. Escribirlo un día que descubrí el detalle. El contexto es el Quijote, más bien el intertexto. Dice así, se llama El Galgo Corredor. Dice el relato que en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre el autor no quiere acordarse, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de luteranza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y así podría seguir contando la historia como la cuenta el libro. Pero he de interrumpirme en este punto, desocupados lectores, a fin de recordaros un olvido. Refiérome al galgo corredor, que desaparece tras una sola mención y que sin embargo en casa del hidalgo es tan importante como la lanza, la adarga y el rocín, y no menos que la vaca de la olla, que el salpicón, los duelos y quebrantos, las lentejas y el palomino de añadidura. Nadie lo vuelve a mencionar, nadie lo recuerda, nadie le echa un hueso. Este olvido merece una explicación. El galgo desapareció del texto por obra de su mayor enemigo, el autor, antes de que al hidalgo le diera por desmayar. Sí, yo me quedé sorprendida. Todos hemos leído ese principio del Quijote. Y yo no me había dado cuenta tampoco. Sí, yo no he encontrado ninguna cita de mi comentario sobre el Quijote en que digan que este personaje desaparece. Y hay otro que desaparece. El mozo. El mozo. Desaparece y no vuelve a aparecer. Lo cita una vez en principio y no aparece más. Ni siquiera como ayuda para tapiar la biblioteca, los libros de Don Quijote. Ahí que hacía falta ayuda, mano de obra, ¿no? Ni siquiera ahí. Y bueno, a ese le dediqué otro cuento también. ¿Y lo trajo? No lo traje, está en un libro, bueno, está inédito. Bueno, ya lo vamos a leer. Entonces, en algún Pero, momento.
este que les voy a leer es ya más dramático, es duro, no es de humores. Este salió en España en un libro de homenaje a este escritor Mateo y a José María Medina. Y acaba de salir en la colección en que salió mi novela también, Las Puertas de lo Posible. Y bueno, voy a leer para no quedar más. Bueno, es una alusión mítica, eso sí, diría antes, ¿no? Casi, Sofía se llama, casi ahogándose, pregunta cuánto llegaríamos. No lograba apurar el paso. La voz apenas le salía pequeños soplos. Miraba hacia arriba con tristeza, esperando una ayuda que no iba a llegar. Y debió resignarse a que nadie le daría la mano. ¿Por qué? ¿Tenía motivos para creerlo? Había enrojecido por el sol, pero también palidecía. A veces se recogía la larga cabellera y se pasaba la mano por el cuello. Otras parecía desfallecer. Respiraba y succionaba el mundo. Cada paso era una conquista inútil. Yo la veía sufrir y me apiadaba de ella. Pero no encontraba fuerzas en mi corazón para engañarla con un poco de esperanzas. Cuando llegamos a un tramo del camino donde solo había arenisca y 4 hierbajos, le dije: estas intervenciones en el terreno indican que pronto vamos a llegar. A veces hay maquinaria excavando, pero nadie ayuda. Cuanto más ascendamos, más escarpada se vuelve la montaña y más arde el sol. Tú al menos vas con las manos vacías. Alégrate de subir sin carga. En cambio yo, mírame la espalda encorvada. A la chica se le iluminó el rostro en la cumbre. Otra vez me enterneció su ingenuidad y me dolí de ella, porque este solo ha sido el primer día. ¿Llegamos?, me preguntó. Sí, pero hay que volver a empezar. ¿Qué nos recuerda? Bueno, yo pensé. Sí, pero el que la acompaña, ¿quién es? Ahí está el fuego. Y eso nos lleva a otro tema del microrelato, que es tan condensado que el microrelato también suele ser erudito, suele utilizar material, suele requerir información por parte del lector. Y a veces está muy escondida, no se ve a primera vista la relación intertextual. En este caso es Tántalo, el interlocutor. Pero quien está sufriendo no es Tántalo, es él. Y Tántalo lo describe. Sí, es otra de las características del relato, la relación contextual o intertextual con bienes culturales, en este caso tradiciones mitológicas. Y esto, por eso se dice que exige mucha atención del lector y información y reencontrar esa información en el texto. A veces hay cuentos en que la alusión es muy fácil, muy directa. Por ejemplo, otro cuento de un autor que ando por aquí, que es el trabajo, no, ¿cómo se llama? Es muy interesante, pero es una alusión directa al mito. Así, el trabajo número 13 es una alusión muy directa al mito. En otros casos es cómico. Le voy a leer otro que es también en esta línea no humor. Es una línea dramática también. Se llama El Emparado. No te hieren más de lo necesario. Los esbirros acaban de desnudarte. Después te atan con delicadeza, casi con afecto. Apenas logran moverte cuando te van introduciendo el palo poco a poco, muy despacio, como si tuvieran miedo de lastimarte. Luego te levantan entre varios y clavan la estaca en un agujero. Estás ahí, el sol da el último resplandor y tu cuerpo se define contra el cielo rojizo. La turba que asiste a la ejecución empieza a gritar:
Las gotas de sangre ruedan por la estaca y tú piensas en la muerte. La llamas a gritos, le imploras. Los esbirros del príncipe ríen y se disponen a ejecutar un nuevo emparamiento. Su tarea es larga esta noche. La muerte te ha escuchado, se aproxima, te mira, porque la muerte también mira. Y tú escuchas cuando te lo dice, estás seguro. No te preocupes, te dijo, no voy a abandonarte. Volveré al tercer día, espérame, tal vez no me retrase. Esas imágenes muy fuertes. Sí. Sí, es una diferencia con el cuento de humor, en el sentido de que la naturaleza del impacto al final es muy distinta. Porque muere a piedad, no a risa. A diferencia de los otros personajes que sí están bien. ¿Por qué muere a piedad? Ya eso es un análisis. O por qué los otros mueren a risa, ya es un análisis que llevaría a intentar definir qué es la risa, el libro de Bersón. Y que la risa puede ser subversiva. La risa puede ser subversiva. Recuerden el tema de aquel personaje del nombre de la rosa, el bibliotecario Jorge de Burgos, que estaba obsesionado por el tema del libro perdido de Aristóteles, la risa. Porque la risa rompe el orden, ¿verdad? Destruye el destructivo. Yo no sé si nos comparte uno más para ir cerrando la entrevista. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo uno que es por comparación, muy bien, que es el texto poético. Dice, te gustan las tormentas, la desmesura, el cielo iluminado por el trueno, los estallidos y alabanzas, las olas contra el farallón, el abismo, y en medio de todo el zumbido de la abeja. No hay fuerzas opuestas. Ahí está, se trata de retratar lo grandioso, lo imponente de la naturaleza, contrastada, ¿verdad?, con algo muy sutil. Pero bueno, tal vez sí hay oposición, ¿no? Pensé al principio que no, pero tal vez sí. Precisamente el contraste tan grande marca esa oposición. Sí, yo sí lo veo. Bueno, yo tenía una historia de los cuentos y relatos, traía cuentos sobre incluso. Pero bueno, y ese es el misterio, lo encontró. Sí. Sí lo encontró, la voy a quedar con la... Pero no podemos alargar porque la gente se cansa y nos abandona con toda razón. Rápidamente. Muchísimas gracias por este encuentro y por lo más importante, por fomentar el interés por la lectura y la escritura del relato. Sí, voy a robar el micrófono para escucharme aquí. No, agradecer de verdad a don Rafael Ángel, que atendió el llamado desde el año pasado, que lo estábamos molestando con el primer encuentro. Aquí se hizo presente nuevamente para compartir en su opinión. Ya lo digo, es una opinión que no es quizá nada nuevo, pero nos deja como más en claro cómo podemos concebir la microficción. Agradecer a los que estuvieron presentes aquí en el Centro Cultural de España y a los que nos siguieron por redes sociales. Agradecer al Centro Cultural y a Laura, que siempre nos abre las puertas en este espacio tan hermoso, tan lleno de arte siempre, y que está para todo el pueblo costarricense. Y yo no sé si Andrés se despide también. Bueno, de mi parte, agradecerle a Rafael Ángel estar con nosotros en este segundo encuentro de minificción, y que sean muchas veces que vamos a compartir con él. De verdad que
un honor tener aquí con nosotros y un agradecimiento al público presente, tanto de manera presencial como en redes sociales, y los invitamos a que nos sigan porque siguen más actividades de aquí hasta el viernes, ¿verdad? Entonces, bueno, los invitamos a que nos sigan en las publicaciones para que estén atentos a la agenda. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias y una feliz noche. Bueno, un aplauso. Listo. Pero